¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Leyendo Clásicos. En esta ocasión les traigo la reseña de un libro bastante raro, de un libro bastante peculiar, poco conocido en el mundo de habla hispana, pero aún así elogiado por autores de la talla de Borges, de Cortázar, por ejemplo. Me estoy refiriendo a Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Laurence Sterne fue un escritor irlandés, nacido en el año 1713 y fallecido en el año 1768 en Inglaterra. Además de la novela que les acabo de mencionar, Tristram Shandy escribió panfletos burlescos, sermones religiosos. De hecho, Sterne era un sacerdote de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, y también escribió un diario de viajes al cual tituló Un viaje sentimental. Se ha dicho que Sterne es una especie de James Joyce del siglo XVIII por lo raro de su obra, por su excentricidad literaria. Y es que en su época, en la literatura inglesa, lo que predominaba era precisamente el género de la novela. Es la época de grandes novelas del siglo XVIII, como Pamela de Samuel Richardson o Roderick Random de Tobias Smollett. Es una época inmediatamente posterior, por ejemplo, a Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Los novelistas, en su mayoría, eran de lo que podríamos considerar la clase media de la sociedad inglesa del siglo XVIII. Y ellos escribían también para lectores de esa misma clase media. Por lo tanto, lo que trataban de ofrecerle al lector eran historias reales, más bien basadas en hechos reales, pero en definitiva no era tan así, bien todo partía siempre de la imaginación del autor. Los personajes, los protagonistas, podríamos decir, de estas novelas, tenían nombre y apellido común, por ejemplo, Tristram Shandy. Las historias eran lineales y narradas siempre en tercera persona, y fue en este contexto en el que apareció publicada la novela de Laurence Sterne, Tristram Shandy. La novela en total consta de 9 volúmenes, es decir, 9 partes. En el año 1759 fueron publicados los primeros 2 volúmenes bajo el título de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Los otros 7 volúmenes, como les digo, en total de 9, fueron saliendo de manera intermitente a lo largo de 8 años. En el año 1767 salió el noveno y último volumen de la novela. Por ese entonces era muy común que se publicaran las novelas por medio de entregas periódicas. Podían ser por mes, podían ser por año, como en el caso de Tristram Shandy. Pero una vez publicado Tristram Shandy, los lectores se dieron cuenta de que lo que tenían en sus manos era algo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, a lo que estaban ellos habituados. Era algo raro, era algo completamente nuevo para ellos. Pero en el caso de Tristram Shandy, el lector, que sin tener ningún tipo de idea de a lo que se iba a enfrentar, leía el primer volumen, el segundo volumen, y se encontraba con que el protagonista aún no había nacido. Esto era una forma que tenían los autores y de lo cual Sterne se aprovechó y muy bien de generar cierto suspenso, de atrapar al lector, de hacerlo esperar y desear, ¿no?, la continuación de la trama de la novela. Además, si nos referimos al título Vida y opiniones, también el lector se daba cuenta de que las opiniones no eran solamente del protagonista, sino que era una de entre varios personajes cuyas opiniones vamos viendo, vamos conociendo a lo largo de la novela. Eso sin mencionar la inmensa cantidad de alusiones, de referencias a otros autores que pone en su obra Sterne. Y como si fuera poco todo esto,
El modo de lenguaje y la tipografía misma que el lector se esperaba eran totalmente diferentes, nuevos. Para que ustedes se den una idea, el prefacio de la novela se encuentra en la mitad de la obra, no a principios como es frecuente verlo, encontrarlo, y de hecho, en un momento en el que el autor les concede un breve descanso a los personajes y aprovecha para insertar allí su prefacio. Hay cuentos dentro de la misma novela, como el cuento de un tal Slockenbergius, que es un hombre que tiene una nariz gigante, que por cada ciudad que atraviesa despierta la curiosidad en la gente, debates académicos se desarrollan en torno a saber si esa nariz es falsa, si es verdadera, cuánto mide, pero no hay que dejar de ver siempre el doble sentido en toda la obra de Sterne. Tristram Shandy tiene una gran influencia de autores como Cervantes. De hecho, El Quijote era la novela preferida y Cervantes era el autor favorito de Sterne. También Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, Jonathan Swift, y en filosofía, y esto es muy importante porque a lo largo de toda la novela la doctrina filosófica de John Locke se encuentra presente. Tristram Shandy es una novela satírica, pero el argumento de la misma es prácticamente imposible de sintetizar en pocas palabras. Podríamos decir, bueno, pero si el título es Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, lo que yo me espero es una especie de autobiografía ficticia de un sujeto llamado Tristram Shandy, y nos va a brindar también cuáles son sus pensamientos respecto a diferentes temas, aspectos y demás. Pero no es tan así. Desde el primer capítulo del primer volumen, es decir, desde el comienzo mismo del libro, uno puede notar que la lectura va a ser difícil, que la lectura va a ser áspera. El narrador, que es un narrador omnisciente y es precisamente Tristram, en otras palabras es Sterne, bien el narrador, comienza contándonos desde el momento mismo de su concepción, pero inmediatamente por medio de digresiones, es decir, empieza a irse por las ramas, nos hace esperar hasta el momento de su nacimiento a finales del tercer volumen, es decir, de la tercera parte de la novela. Lo curioso es que estas digresiones pueden ser desde sofisticadas exposiciones filosóficas hasta anécdotas absurdas, ridículas. A lo largo de la novela, a través de los capítulos, Sterne juega con el lector, haciéndole suponer qué es lo que va a suceder solo para demostrarle, unos capítulos más adelante o a final de ese mismo capítulo, que estaba totalmente equivocado y que su suposición se basaba en nada. Cada vez que puede a lo largo de la novela, el autor le hace ver al lector su falta de atención, le hace notar su ingenuidad. Las innumerables anécdotas, historias que aparecen a lo largo de la trama surgen de las circunstancias más insignificantes o de los acontecimientos más intrascendentes que se puedan imaginar. Es por eso que la novela da la sensación de ser extremadamente caótica, pero la verdad es que el hilo principal no se corta en medio de tanta digresión, en medio de tanta habladuría, podríamos decir, sino que se alarga precisamente con esas divagaciones, y generalmente Sterne se apiada del lector y le recuerda cuál es el plan narrativo. De hecho, él también suele hacer una autocrítica por la forma de narrar que tiene, marcada por ese constante retroceso y por los cientos de digresiones que hay en la novela. Pero incluso cuando Sterne está siendo autocrítico consigo mismo, también se burla del lector y le dice, a través de Tristram, bien que es el narrador, cuanto más lean ustedes, más obligados se verán a continuar leyendo. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en la lectura, vemos que nos queda menos libro, hemos leído 200 páginas y sin embargo no hemos avanzado prácticamente nada. Seguimos sin enterarnos de cuál es la historia principal o por qué
a Tristram le ha sucedido tal o cual cosa. Y la finalidad de su obra es que la recordemos, que no la dejemos olvidada en nuestra biblioteca, sino que tengamos un buen recuerdo de la misma, sacarnos una sonrisa si es posible y también hacernos pensar un poco. De hecho, el mismo Stern es consciente de lo enredado de su novela y nos dice que él mismo también se pierde al escribirla, pero lo toma como un juego y trata de resolver la situación lo mejor posible. Es por ello que a lo largo de los capítulos va llenando vacíos que ha dejado, retrocede, avanza, aclarándole así al lector lo que acaba de leer. Lo que busca es un lector activo, un lector comprometido con lo que está leyendo. Por ejemplo, hay una parte en donde deja páginas en blanco en medio de la historia para que el propio lector las llene con sus impresiones, describa a una persona ideal. ¿Y para qué le sirve a Stern este recurso? No solamente para despertar al lector, sino también para callar a sus críticos, porque dice, bueno, pero esta parte no la escribí yo, la escribió el lector. A mí no me acusen de algo que no es obra mía. O sea, si alguien malinterpretaba esas palabras, no podían acusarlo a él de haberlas escrito. Acusen a quien lo está leyendo. Y sí, a lo largo de toda la novela, Stern no pierde oportunidad de atacar a sus críticos. Recordemos que al ir publicándola por entregas, él podía ir viendo lo que decían los críticos sobre lo que había escrito. Ataca a la Iglesia Católica. Stern, de hecho, era, como les dije, un sacerdote de la Iglesia Anglicana, entonces se mete mucho con los dogmas del catolicismo, de los papistas. Ahora bien, como les decía, explicar el argumento de la novela es realmente, y créanme que es así, prácticamente imposible. Cuando ustedes lean, se van a dar cuenta, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, me ha parecido conveniente darles un pantallazo de los principales personajes que se van a encontrar en la novela. Podríamos decir que es una familia de locos, la de los Shandy. En primer lugar, obviamente, tenemos al narrador, a ese narrador omnisciente, supuesto protagonista llamado Tristram Shandy. Y digo que es un supuesto protagonista porque aunque él tiene el control bien de lo que nos está contando, de la historia que él nos está relatando, no tiene tanto peso dentro de la trama como lo tendrán otros personajes. De hecho, les decía al principio que viene a nacer recién a finales del tercer volumen de la obra, y el hecho mismo de su nacimiento apenas es mencionado, porque es más importante la reacción que tiene el padre de Tristram que el nacimiento del protagonista. Es más, el nombre Tristram es una deformación de Trismegistus, porque al momento de decírselo el padre, bien que había elegido ese nombre, a una sirvienta para que se lo comunicara al pastor, al sacerdote que estaba por bautizarlo, la sirvienta entendió cualquier otra cosa menos Trismegistus y le dijo Tristram. Y qué curiosidad que el sacerdote se llamaba Tristram, entonces quedó Tristram. Otro personaje, y al que yo considero el verdadero protagonista de la novela, es el padre de Tristram, que se llama Walter. Walter es impredecible, es elocuente, es extremista, es un sobrepensador nato al que le gusta filosofar sobre cualquier tema en cualquier momento que lo encuentre oportuno. Sus ideas siempre son extravagantes, son raras. Por ejemplo, nos dice en un momento que los niños que nacen por cesárea son genios porque su cerebro no choca contra la pelvis y de esa manera no se deforma. También nos dirá que del tamaño de nariz que tenga el niño al momento de nacer va a depender si su destino va a ser bueno o si va a ser un desastre. Y se da el caso de manera paradójica que su hijo Tristram nace por parto natural y su nariz se ve deformada por el empleo de los forceps
que se habían inventado precisamente en esa época. Cree también en el poder que tiene un nombre, el nombre que se elige para una persona, y él había buscado este nombre para su hijo de Trismegistus, y sin embargo se lo cambiaron por el nombre que más odiaba y detestaba, que más tonto le parecía, como Tristram. Sale de un dilema para entrar en otro constantemente. Otro personaje que es de los personajes que más vemos a lo largo de la novela es el tío de Tristram Shandy, Toby, el hermano de su padre, Walter. Toby es un antiguo militar que está obsesionado con las fortificaciones militares, con la guerra, es un monomaníaco, pero es el hombre más bueno que se puedan encontrar, es el hombre más inocente, más generoso, tan sencillo, tan ingenuo, que ya llega a pecar de tonto. No es un hombre particularmente elocuente ni que le guste conversar, sin embargo tiene sus momentos de reflexión filosófica, sobre todo cuando se trata de algún asunto bélico o relacionado a lo militar. Luego tenemos a la madre de Tristram, una mujer que no es de las más inteligentes precisamente, y siempre se muestra condescendiente con su esposo Walter, al que no le gusta llevarle la contra simplemente porque no entiende nunca nada de lo que está diciendo. Después tenemos una serie de personajes secundarios que incluso pueden ser más importantes que el mismo Tristram Shandy. Por ejemplo, tenemos al pastor Yorick, un gran amigo de la familia Shandy, sabio, un gran teólogo de la iglesia anglicana que discute y le gusta llevarle la contra también a Walter Shandy. Tenemos al doctor Slop, que es el médico que está precisamente durante el nacimiento de Tristram. Y lo curioso es que Stern caracterizó al doctor Slop como un papista, es decir, como un católico, y con él se enfrenta generalmente Yorick desde un punto de vista doctrinal, asumiendo Yorick la misma postura de Stern. Esos son prácticamente los personajes centrales, los más recurrentes que van a aparecer a lo largo de la novela. Y lo raro es que cuando Stern se propone describirlos, empieza a divagar, empieza a irse por las ramas, y esas digresiones lo llevan a una nueva historia o una nueva reflexión sobre algún asunto que lo aleja de la trama principal. Por eso es que no adelantamos mucho a lo largo de más de 500 páginas de lectura. Antes de darles el veredicto final sobre esta novela de Laurence Sterne, déjenme hablarles un poquito de la edición que yo leí. Les comentaba que había leído la edición de Cátedra, y como siempre Cátedra ofrece ediciones íntegras con una introducción muy amplia, muy buena. No solamente nos permite conocer detalles sobre la vida de Sterne, sino también sobre las otras obras que escribió, y obviamente hace hincapié en la novela de Tristram Shandy. Nos explica cómo fue el proceso de su publicación, de su desarrollo, todo lo que tuvo que atravesar el autor para poder ir publicando a lo largo de estos 8 años esta novela. Lo bueno es que no trae spoilers de ningún tipo en esta introducción, que son más de 50 páginas de introducción, pero aunque los trajera, aunque estuviera llena de spoilers, supongamos la introducción, ustedes, hasta que no la hayan leído, no se pierden absolutamente de nada, ni les adelantan nada, porque yo les aseguro que no van a entender nada leyendo la introducción, nada en referencia a la novela misma. Pero en esta edición son buenísimas, como siempre, las notas que trae Cátedra, que nos permiten aclarar ciertas dudas o ciertos pasajes un poco más oscuros que los demás. Sé que la editorial Alfaguara también tiene una edición de Tristram Shandy, así que los que les guste Alfaguara pueden optar por esa edición. A mí esta me parece excelente, así que sin duda esta edición yo la recomiendo. Mi veredicto final sobre la novela. Leer a Tristram Shandy hoy en día y en español implica perderse por la fuerza
misma de la traducción, el poder de ciertas referencias o ambigüedades coloquiales propias de un inglés del siglo XVIII. Para que se den una idea de lo que les quiero decir, es como leer El Quijote, pero en inglés. Es obvio que nos vamos a perder de algo, es obvio que la esencia misma del libro se ve también disminuida, se ve afectada. Es más, incluso para los lectores angloparlantes hoy en día, muchos de los términos que utiliza Stern han quedado en desuso o no tienen el mismo significado que tenían en el siglo XVIII. Así que con todo lo que hemos visto en este video reseña, yo considero que todo lector amante de los clásicos debería leer esta novela de Laurence Stern, debería leer Tristram Shandy una vez en la vida, pero que con esa única vez es más que suficiente, porque en verdad, y cuando lo lean se van a dar cuenta, es un libro agotador, muy demandante, no solamente en el tiempo mismo para la lectura, sino para la relectura dentro de la primera lectura. Pasajes que tienen que leer 2, 3 veces, capítulos que tienen que leer 2 veces para poder entender o creer que han entendido lo que acaban de leer. Y aunque puede sacarnos, y de hecho a mí me pasó más de una carcajada porque tiene partes muy graciosas realmente, cuando terminamos de leer la novela nos quedamos con un sabor agridulce. Es por eso que les digo, hay que leer Tristram Shandy una vez en la vida, pero que esa vez sea suficiente. Disfrútenla, aprovechenla. Es un libro rarísimo, rarísimo. Así que a este libro mi calificación final va a ser de 3 estrellas. Por todo lo que les dije, no tengo nada más que agregar y me parece que ha sido demasiado. Espero haberme expresado bien, que me hayan podido entender dentro de lo posible, porque es realmente muy complicado reseñar este libro. Si el video te gustó, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campana, eso me ayuda, me motiva a seguir subiendo videos, a mejorar la calidad también de los videos, el contenido. No olvides tampoco seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.